Bienvenidos a una entrega más de la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Misionera Peniel. El día de hoy vamos a estar estudiando en el capítulo 2 de Apocalipsis del versículo 18 al versículo 29 en el mensaje que se le envió a la iglesia en Tiatira. En las últimas semanas hemos estado viendo el mensaje a la iglesia en Efeso, el mensaje a la iglesia en Esmirna y el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Hoy le toca el turno a Tiatira. Vemos que al principio empezamos en Efeso y fuimos hacia el norte, a Esmirna, seguimos más hacia el norte en Pérgamo y ahora cogemos hacia el este y vemos a Tiatira ahí. Es como que empezamos a dar una vuelta porque la semana siguiente vamos a ver el mensaje a Sardes, a Filadelfia y la Odisea. Hablemos un poco de Teatira. Teatira era un pueblo pequeño, una ciudad pequeña relativamente, pero era muy concurrida porque era un gran centro comercial, un centro donde se negociaba y pasaba mucha de la mercancía que iba y venía desde Europa hacia Asia y de Asia a Europa. Era muy conocida porque ahí se ubicaban principalmente la parte de las telas y los tintes, lo que se teñían las telas. En esta ciudad era la que albergaba el templo más grande dedicado al dios Apolo, un dios pagano griego, pero no era el único templo que existía para los dioses griegos, existían otros. Y después hubo otros templos dedicados a dioses romanos de la misma manera. Vemos aquí en Hechos 16:14 que dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer luego invita a Pablo a su casa porque era una mujer pues que trabajaba con el púrpura, o sea, con la que se teñía las telas en aquel entonces. Era una mujer pues que daba a entender de que era una mujer que tenía dinero, que vivía bien, que tenía una bonita casa. Ella invita a Pablo. Así conocemos un poco más de Tetira, pues lógicamente existe la parte bíblica y la parte histórica también que se devela después de los libros históricos romanos acerca de la ciudad de Teatira. En esta ciudad, en Tetira, lo que se estaba dando mayormente era el establecimiento de gremios comerciales. Es algo como lo que nosotros conocemos ahora como los sindicatos. Eran grupos gremiales que se unían entre ellos para dominar quiénes trabajaban en qué, dónde y cuándo. O sea, si usted pertenecía a ese gremio, si usted pertenecía al gremio, por ejemplo, de los que transitaban la tela, pues estaba protegido por este gremio en todo lo que eso representaba. Si usted no estaba dentro del gremio, además de que no estaba protegido, pues se le era difícil conseguir trabajo dentro de esa área específica. Si usted estaba en el gremio de transporte, no podía trabajar en transporte. Si estaba en el gremio de las telas, no podía trabajar en telas. Entonces, usted tenía que estar agremiado de alguna forma. Pues, los miembros de la iglesia en Tetira no tenían grandes problemas de persecuciones. No había gente que estuviera intentando hacerles daño o gente que estaba buscando destruir las iglesias per se. Pero tenían otro dilema en sí, eran los miembros que estaban dentro de esta iglesia. Habían personas dentro de las iglesias que no estaban siguiendo la doctrina como debe ser y eso poco a poco fue carcomiendo estaba carcomiendo la iglesia y la estaba destruyendo desde adentro. Estos gremios que existían y los que ubicaban los trabajos obligaban muchas veces a que los miembros de esta iglesia se tuvieran que congraciar con estos gremios y empezaban a infiltrar ciertas costumbres y prácticas que no estaban de acuerdo con la sana doctrina. Empecemos. Capítulo 2, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Lo primero que hace es identificar quién está dando este mensaje, porque es importante en este punto que entendamos quién y por qué está dando este mensaje. Revisemos qué decía en Apocalipsis 1, 14 y 15, que fue cuando Juan volteó y vio a nuestro Señor en medio de los candeleros y con las 7 estrellas a su diestra. Y dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno.
y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces nos vuelve a recalcar el hecho de que el que está hablando, el que está pasando el mensaje, primero que nada debemos identificarlo como el Hijo de Dios, como nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que dice es que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué significa esto? Significa que el que está hablando tiene ojos llenos de luz, llenos de fuego, que puede escudriñar la, el corazón y la mente de cada persona. Jesucristo le está indicando a Juan que él ve todo lo que está sucediendo en su iglesia y con los miembros de su iglesia, que él escudriña y no escudriña con ojos pasivos, sino con ojos activos, tratando de encontrar dentro de cada uno de los miembros de la iglesia qué es lo que realmente está pasando ahí. Luego nos dice que sus pies son semejantes al bronce bruñido. Esto tiene que ver con el temple que tenía nuestro Señor Jesucristo para emitir juicio. Siempre el bronce bruñido se refiere a juicio, a algo fuerte, a algo que es potente. Entonces siempre se ha caracterizado el bronce bruñido con el hecho del juicio, con el hecho de romper, de quebrar las cosas que están ahí. Entonces quiere decir, si unimos estas dos partes, nos dice que nuestro Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios, puede ver todo lo que está pasando enfrente dentro de sus iglesias y con los miembros de sus iglesias, y que a la vez que Él tiene poder y temple para emitir un juicio santo y verdadero, o sea que está dispuesto a hacer lo que se debe hacer para que su iglesia sea santa. En el capítulo 2 y versículo 19 dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Nuevamente vamos a esto. Cristo tiene ojos de fuego. Él conoce las obras de esta iglesia bien, porque Él tiene los ojos suficientemente bien puestos sobre lo que está sucediendo acá, con cada uno de los miembros de esa iglesia. Él está viendo qué sucede, cómo sucede y escudriña el corazón de las personas para saber qué es lo que están pensando y por qué lo están pensando. Dios conoce lo que sucede en cada iglesia y cómo actúa cada uno de los miembros, ¿sí? De esta iglesia. Dice Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Y qué es lo que entonces encuentra nuestro Señor en esta iglesia? Es lo primero que encuentra, dice, encuentra tus obras. Y la relación entre fe y obras es muy fuerte, porque si nosotros obramos sin fe, estas obras realmente no significan gran cosa. Son muy buenas para el hombre, son muy buenas porque van a representar algo bueno para algunos hombres, pero son obras que no edifican en la parte espiritual del hombre. Pero en contraparte, si nosotros tenemos fe, si nosotros somos personas de fe, y estas personas en Tiatira eran personas de fe, ellos por medio de su fe ponían esa fe a trabajar en obras y entonces convertían su fe en algo vivo y eso era muy enriquecedor desde los dos puntos de vista porque sus obras beneficiaban a alguien más y además los beneficiaba espiritualmente. Esto es lo que se conoce poner la fe en acción. Entonces quiere decir que esta iglesia en Tiatira ponía muy bien su fe en acción, generando verdaderas obras. Después nos habla de la otra contraparte, nos habla del amor y también del servicio, porque nosotros actuamos o debiéramos de actuar siempre en servicio a los demás, en servicio a la iglesia, en servicio a los miembros de la iglesia, en servicio de nuestros semejantes, en servicio de todos, de la humanidad misma, porque somos hijos de Dios, somos luceros creados por el mismo Dios. Y nosotros tenemos que tomar el amor de Dios y compartirlo con toda la demás humanidad, con toda la humanidad, porque nos fue dado a nosotros para que lo pusiéramos en ejecución, para que lo lleváramos a otras. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues poniéndolo en servicio, porque no está bien que nosotros digamos, ok, yo tengo un gran amor por X o Y cantidad de personas cuando no les sirvo, cuando no les doy algo, cuando no me relaciono o no estoy con ellos, cuando no soy parte de algo. Y estar en servicio significa esto, es mostrarse, darse, verse siempre en la cara de los demás para estar ayudando, estar sirviendo.
Finalmente vemos que dice, y tu paciencia. ¿Y por qué es que tiene que tener paciencia? Porque vamos a recordar, esta gente tiene una gran fe, pone su fe en acción y la pone en obras. Además, tiene un gran amor, un amor derivado del amor de Dios que le es dado a cada uno de sus hijos, y esta gente lo ponen al servicio de los demás, lo ponen a trabajar para los otros. Y esta gente está en este mundo donde ellos agarran este fe y este amor de Dios y por Dios, y lo ponen al servicio de los demás en obras. Pero ¿qué pasa? Ellos mismos se ven perjudicados porque no encuentran trabajo, porque los gremios los sacan, porque los gremios no les están dando trabajo, porque no se agremian con ellos, porque estar dentro de los gremios muchas veces significaba ir a los templos paganos, porque los gremios se reunían en los templos paganos y hacían prácticas paganas. Ahorita lo vamos a ver en el versículo siguiente, y esto era un problema para ellos. La historia y la parte bíblica nos dice esto, de que uno de los problemas que estaba sufriendo esta iglesia era exactamente eso, que no estaban obteniendo buenos trabajos o no estaban siendo bien remunerados porque les costaba mucho estar en gracia con los gremios. Aún así, vemos que hay algo importantísimo. Dice que las obras postreras son más que las primeras. O sea, que esta gente no se baja, tiene paciencia y va más bien en un crecimiento espiritual y un crecimiento de obras y un crecimiento de amor. Este ejercitar ese amor, ese ejercitar la fe, va haciendo que estas obras y este servicio sea cada vez más grande, cada vez mejor, cada vez más dado a los demás y mostrándose pacientes porque no estaban encontrando muchas veces un buen trabajo, una buena remuneración, pero ellos estaban contentos porque estaban haciendo el buen trabajo para nuestro Señor y Dios. Vamos ahora al capítulo 2 y el versículo 20, que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer no sabemos históricamente ni bíblicamente sabemos si realmente se llama Jezabel, pero lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo un símil con una mujer llamada Jezabel que la encontramos en el Antiguo Testamento, que era una mujer que dejó una huella negativa en las historias bíblicas. Vamos a Primera de Reyes 16, 29, 33 para descubrir un poquito del ambiente que estaba esta mujer Jezabel del Antiguo Testamento y de la que posiblemente estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que se edificó en Samaria, Samaria que era la capital, ¿verdad? Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Acab era un rey bastante flojo, bastante malo, y de feria se convirtió en un rey idólatra. Pero una de las cosas que en la historia bíblica que nos habla de Acab es que Acab escuchó siempre a su mujer Jezabel, que no era israelita, que no tenía un crecimiento dentro del pueblo israelita, que no conocía el verdadero Dios, sino que traía sus dioses de otras partes. Este rey Acab, pues entonces estaba incumpliendo con la primera cosa que nos dice, que no hay que unirse en yugo desigual. O sea, se casó o se puso a vivir con una mujer que no tenía su misma raíz, su mismo origen, ni sus mismas creencias, ni su misma fe por Jehová. Esta mujer Isabel influenció a los judíos del Antiguo Testamento para cometer idolatría e inmoralidad. Acordémonos que esta misma mujer fue la que hizo que el rey
matar a un hombre para apoderarse de unas tierras. Esta misma mujer fue la que se puso en contra del profeta y en favor de los profetas de Baal, ¿sí? Y juró la muerte del profeta y persiguió al profeta para matarlo. Mandó personas que lo mataran. Esta mujer permitía que otras personas o influía sobre otras personas para que cometieran todo tipo de cosas que estaban en contra de la ley de Dios. Ahora, en Teatira estaba una mujer que le conocemos como Jezabel, no sabemos si es el nombre real, pero que se hace un símil con esta mujer. Primero que nada se decía profetiza. Y sabemos bien que Dios era muy estricto con esto, porque no cualquiera podía ser profeta, ¿sí? Recordemos en los tiempos de David que habían profetas falsos y que Dios le decía, este es un profeta falso y debe de morir porque está usando mi nombre en vano. Y esta mujer era una falsa profetisa y tomaba el nombre de Dios y decía cosas que no estaban de acuerdo a la doctrina, que era la sana doctrina del Evangelio que Cristo había dejado ya en aquel momento. Estaba incluyendo cosas que no tenían nada que ver. Enseñaba y seducía a otros, es decir, influía sobre otros. Eso es uno de los principales problemas que se presentaba en la iglesia de Tetira y que se presenta en muchas iglesias. Ponen a personas que no están firmes en la fe, ponen personas que no están firmes en la palabra de Dios a enseñar a otros y eso causa una influencia negativa o una influencia torcida en el crecimiento de las personas que son bebés espirituales. Ese es uno de los problemas que nosotros distinguimos dentro de la iglesia y que tenía la iglesia en Teatira. Esta mujer les insistía que podían tener prácticas alternativas. ¿Qué significa esto de prácticas alternativas? Que sí, que estaba bien que el espíritu y que fueran al culto y que adoraran a Dios y que estuvieran en concordancia con lo que decía la sana doctrina. Pero ella también decía, bueno, pero es que también tenemos que tomar en cuenta lo que está alrededor nuestro, es decir, los gremios, los otros templos. Entonces nosotros podemos, un día hacer una cosa, otro día hacer otra. Es como lo que sucede hoy en día con muchas personas que toman la sana doctrina y la tuercen a conveniencia política o social. Vemos por ejemplo, y conozco un caso de una persona que es supuestamente cristiana y es el padrino de bautismo de un chiquito católico. Y todos estamos de acuerdo de que eso no está correcto, de que el bautismo católico no es una práctica correcta. Pero este tipo de situaciones que se van haciendo como una mezcla dentro de las iglesias, y la iglesia de Tira estaba teniendo este problema. Habían personas, y principalmente esta mujer Isabel, les decía que estaba bien, y, y que todo lo que estaban trayendo, pues había que verlo con un ojo distinto y ponerlo en práctica dentro de las iglesias. Esto no estaba correcto. Ahora, ¿qué es el verdadero problema que se está reflejando acá? Nos dice que esta mujer fornica y hace que otras personas coman cosas sacrificadas. Esta fornicación no está totalmente clara si es una fornicación carnal o si es una fornicación en cuanto a la pureza del evangelio que se predica. Porque recordemos que muchas veces se nos habla de adulterio, de fornicación, cuando las personas están tomando la sana doctrina de Dios, la sana doctrina dada por Cristo, y la mezclan y la hacen o le ponen cambios para hacerla coincidir con prácticas o con necesidades sociales o económicas de las personas a las cuales se dicen que son hijos de Dios, pero que necesitan congraciarse con algo que está fuera de las verdaderas prácticas de la fe. Ahora, el problema que les está diciendo Jesús a la iglesia de Tierra es que ellos toleraban que eso sucediera dentro de la iglesia. Y de una vez les pone una alerta en el camino diciendo, ok, vean, ustedes están tolerando que esta mujer haga esto y se está llevando a personas, porque ella dice a mis siervos, el mensaje dice a mis siervos. Quiere decir que Jesús le está diciendo a la iglesia en Tetira, ustedes están siendo permisivos de que una mujer mala agarre personas que están convertidos, personas que están bien en la fe y los esté torciendo, los esté
quebrando y los esté haciendo dudar y los esté haciendo resbalar y a cometer adulterio y fornicación. Esto no está correcto. Recordemos que uno de los principales problemas que tienen las iglesias actuales es esa palabra tan abierta que se llama tolerancia. Muchas veces dicen que es que usted es intolerante, es que nosotros tenemos que ponerle el filtro de los tiempos, no estamos en los años anteriores, los tiempos han cambiado, pero bien, este mensaje es exactamente el mismo para nosotros, porque ya nosotros no tenemos una Jezabel dentro de las iglesias, tenemos muchas Jezabeles y Jezabeles, ¿sí? Hombres y mujeres que se disfrazan de esta forma y que incluyen en las iglesias ciertas prácticas o que dicen que esto pues que apegarse a la sana doctrina es mucha rudeza, es intolerante y que es mejor hacer un pequeño cambio o adecuarse a los tiempos. Seguimos adelante y ahora nos vamos al capítulo 20, a los versículos 21 y 23 que dice, y he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. La fornicación, el adulterio y la idolatría son violaciones claras y específicas a la palabra de Dios. No existe un punto medio, no existe un punto intermedio. No es como que existe el pecadito de fornicacioncita o el pecadito pequeñito del adulterito o que la idolatreíta. No, no existe nada de eso. Si es fornicación, es fornicación. Si es adulterio. Si es idolatría. Y las tres cosas van en clara violación de la palabra de Dios y de su sana doctrina. Entonces, nos dice que todas personas en aquella iglesia de Tiatira debían de arrepentirse inmediatamente de todo esto. Los que estaban fornicando con ella, ya fuera que fuera fornicación real o fuera adulterio real, o fuera que estaban haciendo prácticas con ellas que estaban en contra de la doctrina, deberían de inmediatamente, ¿sí?, arrepentirse de esto. Deben de entender lo que está sucediendo y arrepentirse para que Dios tenga misericordia de ellos. A nosotros nos dice exactamente lo mismo. Muchas veces nosotros nos congraciamos con personas en nuestros trabajos, en nuestra familia y hasta en nuestras mismas iglesias que tienen pensamientos medios chuecos, medios torcidos con respecto a la sana doctrina y a la verdadera palabra de nuestro Señor, simplemente por congraciarnos con ellos porque nos sentimos muy cool o nos sentimos muy bien o son personas que están en el top o son personas que aportan un montón de dinero a la iglesia o son personas que vinieron antes y son más entendidas en la palabra supuestamente, pero realmente son personas que nos están llevando a lugares donde no debemos ir. Quiero que veamos un momentito Proverbios 14:22 que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y está hablándonos de eso exactamente, estos tres versículos. Sí, Dios le da la oportunidad a todo el mundo de comprender y de arrepentirse. Si fueran impíos, pues es diferente. Ellos están en el pecado y están como un chancho en su barrial, felices y contentos. Pero si usted es un hijo de Dios, y recordémonos que estos mensajes son dados a los hijos de Dios, Dios lo que quiere es que usted se arrepienta inmediatamente de su proceder, que reconozca esto y se arrepienta, porque si no, Él no va a tener misericordia. Y acordémonos que Jesús tiene pies de bronce bruñido y Él va a emitir juicio y puede emitir juicios muy rápido y ponernos a nosotros en pruebas, hacernos pasar por desiertos con tal de que nosotros acatemos las órdenes tal y como deben ser. Ahí vienen las pruebas y hay personas que dicen yo no sé por qué me enfermo, yo no sé por qué pierdo mi trabajo, yo no sé por qué mis hijos se comportan de esta manera, yo no sé por qué estas personas la tienen en contra mía. Pues señores y señores, muchas veces nosotros somos el causante de estas cosas porque nosotros no es que
nos pongamos en contra de Dios, sino que simplemente dejamos de obedecer su palabra, dejamos de pues, llevar su camino recto, lo torcemos y a Dios eso no le gusta. Él quiere que sus hijos le sigan, que sean mansos, que sean persistentes en su palabra. Dios los juzga y decide poner en tribulación a los adúlteros, fornicarios y a los idólatras. Eso le pasó a la gente en la iglesia en Tetira. Él llegó y dijo, esta gente está mal, ya les di tiempo que se arrepintieran, no se han arrepentido, pues entonces aprenderán por la mala. Y así que fue como esta mujer Isabel fue a dar a cama. Muchos dicen que fue que la enfermó, muchos que dicen que fue que la dejó paralítica, otros llegan hasta decir que simplemente pues llegó a morir por esto. Porque sí, ahí está implícito lo otro, porque dice que los que no se arrepienten van a pasar tribulaciones muy fuertes. Y es más, dice, y a sus hijos heriría de muerte. A sus hijos quiere decir a sus seguidores, a los que realmente ya ni siquiera seguían, ya ni siquiera la veían como un miembro de la iglesia que tenía cierto poder, sino que se convirtieron en verdaderos seguidores de esta mujer Isabel. Porque eso muchas veces pasa dentro de las iglesias. El pastor está hablando y hay un grupito aparte que están ahí siempre confabulando contra el pastor, siempre pensando es que nosotros somos los que deberíamos de tener el control de lo que está aquí sucediendo. A muchas iglesias les sucede. Estos Jezabeles, cuando se convierten en seguidores, vea, y hay que tener mucho cuidado porque dice, los heriré de muerte, ¿sí? Porque hay pecados de muerte. Hay pecados que ya simplemente nuestro Señor y Dios dice, bueno, este muchacho no entendió y antes de que siga caminando por este mundo y metiendo las patas, mejor me lo traigo me lo llevo. Y eso es lo que sucede muchas veces, algunas veces, perdón. Y dice que yo y os daré a cada uno según vuestras obras, y por sus obras las conoceréis. Jesús tiene ojos de fuego. Él reconoce lo que hay en el corazón y en la mente de cada persona. Es que usted puede decir, es que yo nunca he dicho una mala palabra, es que yo nunca he actuado de manera así, pero Señor, ¿en qué está usted pensando? ¿Qué es lo que hay en su mente realmente y en su corazón? A la gente de Tiatira, muchos estaban ahí pues no apoyando realmente, pero escuchaban y se ponían así como las doritas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, de qué es lo que nosotros plantamos en nuestro corazón. En el versículo 24 dice, pero vosotros y a los demás que están en Tetira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero aquí hay un mensaje bastante curioso, porque dice que a los que no se metieron en ese problema no les van a poner más carga. ¿Qué significa esto? Lo contrario, quiere decir que a los que tan siquiera prestaron atención a esto, les va a imponer una carga. Jesús reconoce que algunos de los miembros de la iglesia no habían cedido ante las presiones de entrar en adulterio, fornicación e idolatría. Preferían pues que si no había manera de trabajar, pues vamos a trabajar en otra cosa, Dios proveerá. A estos no los culpaba de otra cosa más que ser tolerantes. Y, y esto simplemente es, usted está siendo tolerante y entienda que si usted sigue tolerante, su iglesia que usted tanto ama, su iglesia que tanto le ha costado construir, su iglesia a la que usted le gusta tanto, se va a destruir, va a tener problemas, van a haber divisiones, van a haber ahí dolores en esta iglesia. Y muchas veces nosotros somos tolerantes con tal de no causar discordias, pero el fuego que no se apaga recién iniciado se puede convertir en una hoguera gigantesca, la cual nos puede quemar vivos. Entonces quiere decir que si nosotros, el mensaje para nosotros es en este momento es, póngase vivo. Usted descubra quiénes son los que están en esto. No sea complaciente, no sea permisivo con este tipo de cosas, ¿sí? No sea tolerante, esa palabra tan amplia que usamos ahora de tolerancia para las cosas. No hay que ser tolerante con estas cosas. La doctrina es uno, el evangelio es uno. Los versículos 25 y 29, que son los últimos, dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con barra de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, vamos de nuevo. Este mensaje, dice el que tiene oído, quiere decir que este mensaje es para los verdaderos hijos de Dios, aquellos que se han arrepentido y han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Este mensaje es para ellos. Este mensaje no es para los impíos. Este mensaje no es para los medias tintas, a los que tienen el nombre de Cristo y el nombre de Dios como algo alternativo. Jesús les pide continuar a los miembros de la iglesia en Tiatira con sus obras, con su amor, con su fe, con su servicio, con su paciencia, que no desmayen y que sigan en ese crecimiento. Decía Jesús que retenieran estas prácticas buenas que ellos tenían. Que al que mantenga todas estas prácticas, algún día Dios le dará el poder de gobernar con él. Es decir, le va a dar el poder de gobernar a los otros. Y esto es algo que es interesante. Esta iglesia, los miembros de esta iglesia estaban inmersos en medio de los gremios. Y los gremios eran los que dictaban las cosas que se hacían y cómo se hacían. Pero Jesús le dice, no, no pierda la paciencia, porque algún día es usted el que va a gobernar conmigo. Usted es el que va a tener el poder. Usted va a ser el que tenga la vara de hierro en su mano y va a poder quebrar cualquier cosa, como lo dice ahí, como vaso de alfarero. Este es un poder que viene del Dios Padre, nos dice acá, ¿sí? Y es un poder que el Padre le da a Jesús y Jesús nos lo da a nosotros. No es un poder creado de la nada, no es un poder del hombre, sino que es un poder divino, el que algún día vamos a gozarnos, nosotros hijos de Dios, ¿sí? ¿Qué dice Apocalipsis 22:16? Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y entonces si aquí dice que y le daré la estrella de la mañana, quiere decir que Cristo se dará a ellos. ¿Cuándo? Siempre, en todo momento, porque a todos los que están en el camino correcto, en el camino de la fe correcta, en la sana doctrina, siguiendo el verdadero evangelio, Jesús está con nosotros. Él se da a nosotros todos los días. Él está aquí presente. Le daré la estrella de la mañana. En aquel entonces y ahora. Siempre está con nosotros. Finaliza recordando, dice acá, que este es un mensaje de advertencia y amor para los verdaderos hijos de Dios. Entendamos y veamos la conclusión. Dice, en la gran mayoría de los casos los ataques a las iglesias vienen desde adentro. Ya lo hemos visto en la iglesia en Pérgamo y ahora lo vemos en la iglesia en Tiatira, que los ataques vienen muchas veces desde adentro. Los ataques más fulminantes, los ataques más duros que tienen las iglesias, vienen de sus propios seno. Personas que se incluyen en las iglesias y que empiezan a torcer lo que la sana doctrina dice para conveniencia, ya sea económica, social o simplemente conveniencia de una persona. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para lo que Dios nos dice que no debemos hacer: fornicar, adulterar e idolatrar. Esas tres cosas son las principales. Lógicamente después le siguen el escarnecer a las personas, el quebrar las cosas, pero todo eso, si usted lo pone a analizar y sabe cuál es el fin de todo esto, es idolatría. Y escuchábamos a nuestro pastor hace un par de domingos y nos hablaba del ídolo más fregado que tenemos los cristianos, el yoísmo, que es el ídolo más jodido que podemos tener, que es cuando yo me pongo a mí mismo como ídolo de todo y para todo en mi propia vida. Eso es una práctica muy mala que tienen muchas personas, que se ponen a amarse o a ponerse por encima de todo, hasta por encima del mismo Dios. Las personas tuercen el evangelio a tal punto de negar la pura doctrina de Cristo. ¿Sí? Porque esto empieza metiendo pequeñas cosas y se van haciendo más grandes, y se van haciendo más grandes, y se van haciendo más grandes, y se van haciendo más grandes. Y, y,
y hasta llegar a un punto donde ya no hay reconocimiento de nada. Muchos por desconocimiento de la palabra o por querer congraciarse con otros siguen estas falsas doctrinas. Ah, yo sé lo que sé, yo sé que esto está bien, pero ¿qué importa? Ah, eso es para que ellos estén ahí. Yo después voy a ayudarles más bien a ellos a que vengan a la sana doctrina. Y esto no debe darse. Nosotros no debemos ser complacientes jamás con este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque no hay pecado sin castigo. Es importantísimo y es parte conclusiva de esto. No hay pecado sin castigo. Esta parte que dice, pero a vosotros y a los demás que están en Teatera, cuando no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Esto es para un lado y para el otro. Quiere decir que las personas con solamente congraciarse con esto, van acarreando carga. Hay que tener cuidado con esto. Finalmente dice, debemos de estar fieles a la palabra para preservar el santo evangelio de Cristo y la sana doctrina, que es la que debe imperar en las iglesias de Cristo. El mensaje final de todo esto es la tolerancia que nosotros tenemos con las personas que llegan a intentar o que llegan a querer quebrar la sana doctrina y el santo evangelio de Cristo en nuestras iglesias, no está bien, no es correcto. Nosotros estamos permitiendo que se siembre la mala semilla dentro de nuestras iglesias por el simple hecho de nosotros decir, ah, yo no lo estoy haciendo, yo no me voy a meter en eso, sí, pero estamos siendo tolerantes. No hay que ser tolerantes, porque si bien está bien, usted no se va a meter ni se va a poner, entonces no le ponen otra carga, pero la carga va a ser al final que usted va a ver a la iglesia que usted ama, a la iglesia a la que usted apoya, la va a ver destruida, como está destruida hoy en día la iglesia de Teatira. Con eso terminamos. Espero verles pronto en una nueva entrega de la escuela dominical. Dios les bendiga.